aclarar algunas cuestiones, ¿no? Al menos algunas cuestiones desde nuestro lado, que es el hecho de dejar bien en claro que la cuestión no es solamente provincial. Acá no es una lucha que se le va a reclamar únicamente a la provincia. Porque acá hay una cuestión. Nosotros hasta el 9 de diciembre del 2023 teníamos el mismo salario, porque viste que te dicen, acá la discusión que viene es como cuando vos te peleás, viste, con tu novio, con tu novia, con tu pareja, y empezás, bueno, pero fue así porque hace 7 años vos me guampeaste, ¿no? Pero el problema es ahora. No, porque hace 7 años, porque o sea, esto es como una cuestión, viste, esas parejas que pelean y vienen a traerte cosas del pasado, cuando el problema es actual o cuando el problema a solucionar es el de ahora. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo tanto con algunos policías, con los decentes. No, porque siempre cobramos, porque el paro siempre sí, está bien, yo no te estoy diciendo que no. Pero el litro de nafta, hasta antes del 9 de diciembre del 2023, salía a 350 pesos. El alquiler de tu casa, ¿cuánto salía hasta hace 5 meses atrás? La comida, ¿cuánto salía hace 5 meses atrás? Entonces, sí es cierto, es un problema provincial el salario, es cierto. Pero no podemos decir que la nación no tiene nada que ver. Libertario, te rascamos un poquitito y sos libertario, entonces, no vamos a hablar de política. ¿Entendés? Entonces, hay como una mezcla en la lucha donde los que realmente saben a lo que van, yo siento que están llevando en las narices a los que legítimamente están reclamando algo. Ahí apareció Humber, dice el Edu. Bueno, Humber, ¿nos querés contar? Walter, te sigo, me ven ahí, por lo menos tengo que girar el teléfono. Re bien, me escuchan, perfecto. Mira, Walter, es el mismo análisis que hacemos muchos compañeros, es la necesidad en la que algunos colegas caen en individualizar solo al gobierno provincial como responsable de esto, pero no nos podemos olvidar que quien nos cortó el incentivo docente, garantía salarial, conectividad, fue el gobierno nacional. Quien nos dejó a merced de tarifazos demenciales por parte de las empresas, liberar justamente estos salvajes tarifazos, fue el gobierno nacional. Quien fijó el salario mínimo por decreto con un miserable 234.000 pesos fue el gobierno nacional, que le sirve de excusa luego a las provincias para ofrecernos también migajas. Entonces me parece que la docencia también debe ser objetiva, entender que hay una doble responsabilidad por parte del gobierno nacional por un lado y por el lado de la provincial también al no buscar agudizar el ingenio para llevarnos respuesta. ¿Vos crees, Humberto, que se le escapó la tortuga al gobierno provincial con todo esto? No sé cuál es digamos, el propósito oculto, porque no se explica, porque pareciera que los recursos tienen como para mejorar la oferta, y no sé también a qué obedece todo este desgaste innecesario, no sé, es muy difícil analizar algo tan complejo y se nos queman los libros porque hay muchos actores involucrados, sabemos que la politiquería partidaria está también en esto, están detrás, vimos los militantes de Puerta, los militantes de Arjol, algunos muchachos de la Franja Morada ahí incentivando algunas cosas. Y bueno, y ahí es lo que me molesta también la falta de coherencia de nuestros compañeros, ¿no? De nuestros colegas, porque dicen que ellos defienden la objetividad y que son independientes, pero ven a todos estos personajes detrás aparecer ahí y no se indignan, no se escandalizan. Yo no sé, ojalá que esto se solucione en la semana que se inicia, que el gobierno supere su orgullo y bueno, nos vengan con una propuesta superadora, sensata, porque la verdad es que todos estábamos mal. Y también, si de pronto esto es consecuencia de una asfixia provocada por la extorsión del gobierno nacional, bueno, que justamente hagan
hagan gala de su misionerismo imitando a Andresito y plantándose frente al poder central y no aprobando estas nefastas leyes, ¿no? La ley Bases y el DNU bueno, las consecuencias serían terribles para la Argentina y para nosotros, como misioneros, por todo lo que perderíamos y ya se está evidenciando, ¿no? En las provincias. ¿Por qué? Porque, sí, sí. Lo que dijiste. Es independiente, o sea, que vos decías que algunos colegas tuyos te decían que eran independientes. ¿La educación es independiente a la política? Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo afecta a futuro todo lo que está pasando? ¿Cómo crees que va a afectar si no se soluciona dentro de un próximo futuro? Y mira, afecta a todos, y la política trasvasa todos los niveles, todas las áreas del quehacer humano, así que todo es político. Lo que no se debe mezclar es lo político partidario, ¿no? O sea, redireccionar hacia un solo lado o contar una parte de la historia, nada, eso es bueno. Nosotros, desde nuestro sindicato, tenemos vida interna, hay voces distintas dentro de nuestro mismo espacio y a su vez existen agrupaciones. Yo, por ejemplo, estoy en este momento como secretario general porque participamos de elecciones el año pasado y mi agrupación se llama Agrupación de Preceptores 4 de octubre, ¿sí? Y bueno, cada uno de nosotros trae su propia identidad, ¿no? Político-partidaria. Yo, bueno, con vos, Sofía, venimos del radicalismo, en su momento, hastiados de lo que había hecho la conducción nacional de nuestro partido en su momento por haber acordado con el macrismo, nos fuimos de ahí y, bueno, pero uno, independientemente del color, la identidad, yo en lo ideológico me defino socialista cristiano, pero independientemente de eso, uno tiene que ser objetivo y comprender que todos tenemos visiones diferentes. Lo que sí tiene que quedar claro que alguien que milita en un sindicato no puede ser neoliberal. Alguien que es trabajador del Estado no puede autopercibirse clase media, clase alta. Bueno, clase media, ponele, pero no son. Tienen que entender la gente y se enojan algunos cuando yo les digo eso, estudien, lean, dicen, no me mandes a estudiar. No, pero es que dicen y comentan y cometen un error garrafal al considerarse clase media, porque clase media es aquel que no necesita trabajar para vivir, que tiene recursos propios para subsistir. Entonces, si vos estás trabajando, sos colega, entonces no sos clase media, por más que te autopercibas así, sos clase trabajadora. O sea, percibís un salario, sos parte del Estado, sos un trabajador del Estado, y como tal debes defender los intereses de tu clase social, no los intereses espurios de la clase dominante. Y bueno, ¿cómo va a afectar esto? En lo inmediato, estamos ocasionando un daño todos, el gobierno y los trabajadores, por ejemplo, en el área educativa, a nuestros alumnos, porque la calidad de la enseñanza estos días va a declinar porque no tienen el 100% de asistencia de sus profesores, le estamos generando un trastorno, un gasto a veces innecesario porque se van a la escuela y los profes o los maestros están de paro, una incertidumbre le estamos generando, y nosotros también estamos perdiendo porque quienes están en los distintos espacios de protesta, ya sea la CAMPE o en los cortes de ruta, también están perjudicando su salud, sus magros ingresos, gastándose lo que no tienen para colaborar ahí en las ollas populares. Y yo creo que es momento de parar la pelota, de decir, bueno, vamos a habilitar una nueva instancia de diálogo, una nueva mesa de discusión salarial, pero sensata y en serio, no a sentarse y decir yo no traigo ninguna propuesta, como lo que ocurrió hace 15 días, que el representante que enviaron por parte del gobierno dijo eso, yo no vengo solo a escucharlos. No, ya momento de escucharnos, ese momento ya pasó en marzo, ahora estamos en mayo, ya finalizando mayo, entraríamos en junio, no puede ser que no haya una respuesta salarial seria. ¿No crees? ¿Y no te parece, sí, ¿y no te parece que el gobierno no quiere dar una respuesta salarial seria justamente porque se nota o es muy evidente que
los que están haciendo esta movida de reclamo atrás, que en un primer momento podríamos decir que venía un reclamo justo, ¿no? Y ahora de repente se transforma como que el problema es provincial y nos queremos separar de lo nacional y ya vamos pidiendo más o menos que intervenga la nación. ¿No ves como algo, no quiero usar esa palabra, ¿no? Pero un olorcito a golpe o un olorcito a autogolpe? O sea, es raro lo que está pasando. Yo no puedo creer cómo de repente no hay un servicio de inteligencia que haya preveído lo que está pasando. Se colgó. Ay, no. ¡No! ¡Se nos fue! Pero volver. Igual, o sea, al margen de eso, los sueldos docentes depende de la provincia. Ahí, ¿me Ahí volvió. escuchan? Ahí sí. Ahí Sí, volví. sí. Bueno, dale, cada tanto voy a tener que tocar. Bueno, no, es muy raro lo que está pasando. Nosotros también no solo nos estamos reuniendo entre compañeros del mismo sindicato, sino con otras fuerzas. Una intersindical que nuclea, bueno, a otro sindicato, también una multisectorial que está en organismos de derechos humanos, centro estudiantes. Hemos venido teniendo todos estos días reuniones de urgencia por todo lo que está pasando, por cómo está escalando esta protesta y ya se está volviendo violenta por ambos bandos. Y lo que sí, todos olfateamos que hay actores involucrados que estarían fogoneando el quiebre institucional, y es ahí donde nosotros no queremos quedar pegados, porque como justamente militantes de los derechos humanos y de la democracia, no podemos convalidar ese tipo de acciones o pretensiones, ¿no? Algunos, obviamente, y a mí me molestaba cuando veía y cuando escuchaba a mis propios compañeros de trabajo decir, sí, que venga la intervención, como si la intervención fuera a solucionar el problema nuestro concreto hoy, nuestro problema doméstico hoy. No lo va a solucionar. Y si no, basta mirar lo que fue la intervención en Corrientes, con Aguado y con su yerno de Loredo. Destrozaron las finanzas de esa provincia. Se perdió muchas cosas, incluso en materia de ecología, ¿no? De todo lo que tuvo que las distintas organizaciones hacer para recuperar el Iberá, en fin. Y acá sabemos que hay intereses ocultos detrás de gente que viene por todo, ¿no? Por lo poco que queda acá en Misiones, y se quiere apropiar de eso. Y vemos también la especulación político-partidaria de quienes están detrás fogoneando el autogolpe o el golpe o como quieran llamar, el quiebre institucional, es porque a lo mejor están rapiñando un carguito, un lugarcito en esa posible intervención. Y lo que es grave es que se busca el atajo, el codazo, la zancadilla para llegar al gobierno, ya que no pudieron hacerlo a través de las urnas. Bastardear la voluntad popular de los ciudadanos. Y en eso también debemos ser claros. Está bien, yo puedo entender que mucha gente lo haya votado a Milei y a Pasalacqua. Está perfecto. Queda evidenciado, el resultado es ese. Los números cantan. Hubo una inmensa mayoría que votó a un presidente y a un gobernador. Por lo tanto, la gente también se tiene que hacer cargo de lo que votó. Pero no se debe fanatizar. Debe ser coherente, debe sopesar qué es lo que está pasando y entender que hay una crisis gravísima, que hay un Estado nacional ausente que se desentendió y nos llevó a este estado de crisis tal, porque este fenómeno no es solo en Misiones, es en todo el país. Y la provincia también es responsable porque está jugando a la política, a los acuerdos, y no es momento para especulaciones. Creo que deben de poner estas actitudes miserables y volver a ser verdaderos representantes del pueblo y darle respuesta a la gente que está pasando hambre. Ellos, en su burbuja de comodidades y privilegios, no saben lo que es llegar al día 5 o al día 10 y no tener absolutamente qué comer. Hay muchos compañeros que solamente les está alcanzando para trasladarse hasta el lugar de trabajo, porque
con tarifas exageradas, ¿no? Gente ahí que está pagando 10.000 pesos, ¿qué 10.000 pesos? 100.000 pesos de tarifa de luz o de agua. ¿Cómo hace para subsistir? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. sí, 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 estamos atentos, atentos, atentos. Entonces, la provincia ahí también debe agudizar el ingenio y debe dar algún tipo de respuesta en ese sentido. A ver, tenemos una empresa provincial de energía eléctrica. Sabemos que por los convenios internacionales recibimos energía tanto de Yacyretá como de Itaipú. El costo de nuestra boleta debería ser bajísimo y sin embargo no nos cobran tarifas demenciales. Sí, o Entonces, sea, la un delirio que cobran acá. provincia, la provincia debiera, como socio mayoritario en esta sociedad del Estado que es electricidad de emisiones, debiera forzar ahí que las boletas, que las tarifas sean razonables de acuerdo al costo de vida, de acuerdo al poder adquisitivo de los misioneros. Y eso no costaría tanto hacerlo por parte del gobierno provincial. Pero acá todo el mundo se desentiende o se hace el desentendido o el distraído. Entonces, busquen la forma de llevarle solución concreta a la gente. Y en cuanto al salario, hay recursos. Ahora la Nación dice que giró 20.000 millones. Bueno, en vez de facilitar a los amigos de siempre, de las constructoras, destinen ese dinero para pagar mejores salarios a salud, educación y policía. ¿Qué medidas, bueno, en concreta, tipo, debería tomar el gobierno bajo tu criterio? Mejora el salario, el tema de que los servicios no sean tan caros, ¿y qué otra Sí, bueno, más? y creo que la cuestión salarial es urgente y en eso se debe plantar y debiera establecer un diálogo con otros gobernadores también, porque si de pronto este escenario es el mismo que están padeciendo otras provincias, y bueno, lo más patriótico ahí es plantarse en una suerte de foro de gobernadores autónomos y contra el poder central que está absolutamente enajenado. Sabemos y vemos cuál es el comportamiento del presidente de la República, ¿no? Que mientras una provincia se incendia, él ofrece un show histriónico en un Luna Park casi vacío. Les mando O sea, un nene al lado del pibe, claro, no. esa desconexión de la realidad, bueno, me parece que entonces como políticos adultos y serios debieran ponerse de acuerdo con otros gobernadores valientes y poner un fin a todo esto. Yo creo que no puede seguir discutiéndose el tema de la ley base, debe ser rechazado categóricamente en el Senado, debe ser desaprobado el DNU porque lesiona no solamente derechos, eh, conquistas sociales, sino es que le estamos firmando un cheque en blanco para que luego el presidente haga lo que quiera y ponga en juego nuestra soberanía, nuestros recursos estratégicos. Entonces, gente, yo creo que nuestro gobernador, nuestro gobierno provincial debería juntarse con otros gobernadores que le están diciendo no, que le han dicho no al Pacto de Mayo, le han dicho no a la aprobación de estas leyes nefastas, y ahí, bueno, barajar y dar de nuevo, ver si se puede encontrar alguna salida institucional a esta crisis que es nacional y es provincial. ¿Vos por qué crees que dentro de la docencia, principalmente, porque no me voy a poner a hablar de cómo piensa un policía, porque dentro de todo sabemos cómo piensa un policía y sabemos que para ellos la cuestión nacional es la solución, pero ¿por qué crees que hay un sector de la docencia, que quiero creer que no es el sector mayoritario, baja esa línea de que el problema es provincial, el problema es provincial? Algunos porque sus dirigentes sindicales eh, obedecen a estos partidos de derecha. Eso, algunos, claramente es eso. Y otros, muchos docentes, porque están intoxicados, porque permanentemente consumen los medios hegemónicos. Entonces, el discurso que ellos por décadas vienen consumiendo es el que les hace creer que ellos no son clase trabajadora.
Hay un video en YouTube que está circulando estos días sobre un análisis muy interesante que hace el compañero Rubén Ortiz, profesor de historia, doctor en el área, analizando justamente cómo es el pensamiento del trabajador de la educación y por qué llegó a este punto, ¿no? Y por qué pasa todo lo que está pasando. Yo creo que sería genial que los docentes se sigan formando y no consuman solamente esos medios hegemónicos, que contrasten la realidad, que vean otras visiones de la realidad. Pero acá hay mucho fanatismo político partidario, por más que muchos se definan como independientes, pero no, ellos asumen sí una clara identificación con los medios y con los partidos de derecha. Si no, nos explicaría todo esto que vemos, ¿no? Estos comportamientos, estas declaraciones. Uno prende los medios nacionales y algunos dan pena el análisis que hacen, cuando acá esto es político y debieran tener un análisis un poco más crítico como trabajadores de la educación, como educadores, como formadores. Este debate no se da en los diferentes sectores cuando están ahí en la campe, no se habla de esto, o ahí es donde aparece, de eso no se habla. Mira, menos mal que me diste pie, Walter. Mira, nosotros, por ejemplo, nuestro sindicato y la mayoría de los espacios que estamos en lo que hemos dado en llamar Unidad en Acción, no estamos en el acampe, en las inmediaciones del Comando Radioeléctrico, porque entendemos que no es el lugar, no podemos subordinar nuestra lucha, que antecede a la lucha policial, no podemos subordinarla a la de ellos. Nosotros venimos hace años reclamando por recomposición salarial y nuestras protestas y nuestros paros vienen desde marzo. Eso por un lado. Y por otro, porque justamente en ese acampe, por ejemplo, no nos permiten usar el micrófono y expresarnos de esto que le estamos diciendo, que el problema es nacional y provincial. Hay mucho autoritarismo, al menos en ese acampe. Y también lo hemos observado en algunos cortes en el interior. Al menos nosotros, el CIPAS, el MPL y Arte Educación, tenemos una clara visión de que este problema es conjunto, la responsabilidad es conjunta, es de la nación y de la provincia. Y tenemos una visión, si se quiere, más progresista de la realidad, una mirada... ¿Qué impresión te dio el hecho de que comenzó la lucha docente? Comienza la lucha de los policías. Los docentes se unen a los policías. Sí. Vamos toda la cámara. La policía dice, no, nosotros no vamos, vayan ustedes. Van los docentes a la cámara, allá le cagan a palo los de gendarmería, los de infantería, o sea, la policía, y vuelven toda la campe gritando, unidad, unidad. ¿Me están jodiendo? Es tragicómico, Walter. O sea, no se explica qué más están esperando para salirse de ahí y ubicarse en otro lugar. De hecho, nosotros como sindicato hasta hicimos un pronunciamiento porque entendemos que ese lugar es un lugar de riesgo. ¿Por qué? No es lo mismo que nosotros estemos cortando una ruta, los docentes, los de salud, en ocasión de una protesta legítima que reviste carácter alimentario. Eso es perfecto. Por más que nos interpongan, digamos, causas o por corte, bueno, impedir el tráfico normal de vehículos, esas causas por lo general caen. Pero no así en este momento en un lugar donde hay policías armados, agentes armados, y estar compartiendo el mismo espacio, haciéndose pasibles del delito de sedición. Llegar a haber una intervención y llegar a declarar eso, muchos compañeros podrían perder el empleo, podrían verse perjudicados de causas penales que no son escarcelables. Entonces, por eso nosotros dijimos en los distintos espacios que compartimos de las distintas multisectoriales, dijimos que nosotros como sindicato y como dirigentes tenemos que ser responsables con nuestros afiliados y con nuestros representados. No los podemos exponer a este tipo de cuestiones.
Así que nosotros dijimos que el lugar no podría ser ese, el epicentro de la lucha no podía ser ese, debía ser otro. De hecho, hace 3 días hicimos una marcha desde el mástil, una marcha de antorchas hasta la Plaza 9 de Julio, no fuimos ahí, al menos un sector importante de organizaciones, no estamos yendo a la campe de la calle Félix Bogado y Uruguay, porque no creemos que ese sea el lugar de convocatoria. Y aparte por eso que decís, Walter, hasta parece broma de mal gusto, ¿no? Van a la cámara, sí, se los reprime y vuelven contentos ahí al epicentro donde está la misma gente que los mandó reprimir, la gente que los reprimen. Lo importante no Claro, yo recién decía, ¿no? De que a mí me llama la atención algo que es el hecho de una resolución que salió hoy del Superior Tribunal de Justicia exhortando de manera extraordinaria a los juzgados correccionales, a los fiscales correccionales, a los juzgados de instrucción y a los fiscales de instrucción a tomar denuncias. Y esto se da, ¿por qué? Porque es una realidad, parecería, de que la policía no está trabajando. ¿Entendés? Sí. Entonces, si vos me decías a mí que va a haber un punto de acuerdo, ¿por qué justamente hoy sábado el Poder Judicial saca esa resolución? Y por otro lado, también hay una nota donde el fiscal informa de que los móviles no fueron entregados y que entonces se seguirán con los trámites de rigor. Trámite de rigor es secuestro, trámite de rigor es detenciones. O sea, ese es el trámite de rigor. ¿Entendés? Sí. Yo creo que los docentes deberían empezar a plantearse esto. ¿Por qué se tienen que quedar pegados con algo que no les corresponde? Lo importante no es ser inteligentes en cómo se protesta, dónde se protesta y el mensaje que uno quiere dar ante la manifestación, porque es totalmente legítima y por ahí por no tener una estrategia buena te terminas jugando en contra. Mira, acá hay unos mensajitos, dice Fede Bogado, dice Capo Humber fue mi preceptor en la secundaria, un tipazo. Clarisa dice, ya dijo hoy en Córdoba, referente a mi ley, que está esperando la ley bases para seguir y para bajar impuestos. Vero Almúa, Humberto, sos el mejor. Nasa Fleita, saludo. Clarisa, la conciencia de clase está lejos de los policías maestros de la gran mayoría. Vivianita, a políticos igual a derecha. Sí. Vivianita, dirán eso no va a pasar como el ajuste de mi ley. Diego Buffe, este es mi miedo. Mañana, lastimosamente, los maestros van a estar reclamando y la policía se va a olvidar del amor que tienen hoy y otra vez palo a los maestros. Sí. Walter, eso pasó en el 2012. A la semana que nosotros muchos, en ese momento yo estaba en la conducción de ATE, integraba la conducción de ATE, fuimos, le dimos toda la logística a la policía en el mismo lugar donde ahora están apostados y a la semana nos pegaron en el puente Garupa. A la semana de haber, ellos arreglaron y después. Pero quiero hacer una aclaración ahí. Con esto uno no deslegitima el justo reclamo de los policías, de la gente, el agente raso, por decir de alguna manera, que gana también un sueldo miserable y que es legítima su protesta. Lo que nosotros decimos cuando decimos que estratégicamente el lugar no es ahí, sino otro, no estamos diciendo que no reconocemos la necesidad de estos compañeros policías. No, es legítimo lo que ellos están pidiendo, pero nosotros entendemos que debiéramos juntarnos o reunirnos o hacer epicentro en otro lugar, en un lugar que tenga que ver con nosotros, no solo basado en la experiencia negativa que ya poseemos, sino que por todo esto que te decía, ¿no? De las consecuencias penales de estar ahí apostados. Y aparte, seamos realistas, ¿a quién le perjudica el corte de esa arteria, ¿no? De esa arteria en la ciudad? A mí me parece que lo que hay que hacer es parar un poco esto. No digo a suspender las medidas de acción directa, no, yo creo que debemos seguir de paro, debemos seguir presionando, pero creo que es momento para pedir que depongan esta actitud
insensible, indolente por parte de las autoridades, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Es gravísimo lo que han hecho con esta acordada, ¿no? De estar prácticamente amenazando o prácticamente dejando acéfalo el área de seguridad en la provincia, ¿no? Es como que pareciera que están todos en connivencia para facilitar la intervención del Poder Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional. Dios nos libre y guarde de eso, porque eso Mira, no va a traer paz Humber, social. Acá Sí. dice ahí María, dicen, entiendo lo que pasó en el 2012, el escenario actual es muy distinto, el reclamo escaló a nivel nacional por el levantamiento de la policía, justamente el arreglo implicará un sobreseimiento. Yo sinceramente digo, espero que no se arregle un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a mirar un poco más hacia allá, vamos a mirar para el 2025, ¿sí? El escenario nacional es totalmente diferente al escenario provincial, al menos eso creo yo. Entonces, ¿qué va a pasar del 2025? A ver, hoy voy, me siento, soluciono, ganaron la lucha, dimos el brazo a torcer, El año que viene son las elecciones, ¿eh? Uh-huh. Que no nos sorprenda que una semana antes de las elecciones se arme toda esta movida otra vez. Esto es plena campaña. La campaña del 2025 arrancó, al menos así lo veo yo. Sí. Sí, no, yo ojalá que me pongan su actitud, porque acá hay gente que no le está importando el pueblo, ¿no? Claramente no le está importando el sufrimiento de los miles de misioneros. Y ahí es lo que me parece que eso de la conciencia de clase, ¿no? Debieran levantarse todos, pero con un levantamiento genuino, no siendo funcional a los intereses de la derecha o la ultraderecha. Yo, por ejemplo, veíamos los yerbateros que vinieron, ¿no? Algunas opiniones incluso ahí son contradictorias porque la ley base les perjudica a ellos, les viene, el DNU les viene perjudicando con la eliminación del INIM. Y sin embargo no vemos por mucho menos a otros gobiernos le pararon la provincia, le cortaron todo. Y ahora apenas vinieron 50 personas a manifestarse. Y lo mismo veo en materia educativa. Me parece que como docentes debemos contrastar la realidad. Yo digo, esta gente que está ahí apostada, ¿no se siente usada? ¿No se pregunta de dónde salen los recursos para pagar esos baños químicos, los gaseos, la cartelería de vinilo, que no es barato, es caro todo eso? No se pregunta, no se hace ese tipo de preguntas. Entonces, que se saquen la cubierta de independientes, y si realmente son funcionales a estos partidos porque simpatizan con estos partidos, bueno, que lo hagan abiertamente, pero que no arrastren a la docencia, en su delirio partidario, o sea, en su delirio militante. Yo también pienso lo mismo, porque yo veo, yo tengo un montón de compañeros, compañeras, amigos y amigas que son docentes y que están allá en la protesta y levantan la foto, todo, y yo digo, es genuina la lucha de ellas, ¿sí? Es genuino, yo, amigos, pero después veo quiénes son los que están liderando, quiénes son los que están llevando el discurso, cuando agarramos el micrófono, lo que se dice, lo que se habla, no vamos, y yo digo, lo están llevando de las narices, pero ¿cómo haces para bajar un día y decir, hola, vengo acá? Yo, me dice, vas a la campe, pero ni en pedo voy a la campe. Lo único que falta es, fuera de acá los kirchneristas, fuera de acá los peronistas, lo único que falta, ¿viste? Sí, hacen eso, pero ojo, no, es que está ocurriendo eso, nos pasó en distintos cortes, en distintos lugares, salvo en aquellos lugares donde nuestros sectores, me refiero a nuestros sindicatos, SIPACE, MPL y ATE, donde nosotros éramos mayoría, sí pudimos expresar esta mirada objetiva de lo que está pasando acá, tratando de abrir cabezas, ¿no? Pero en los otros lugares donde lideran estos sectores conservadores, no hemos podido siquiera acercarnos al micrófono. Tenemos vedado la voz, la opinión. Y yo lamento la complicidad de algunos compañeros, de algunos sindicalistas que se prestan a este juego de la derecha. Me parece que deben de ellos también parar un poco en su bebetismo, en su ansia de protagonismo, y entender que esta lucha es colectiva.
y uno debe ser coherente con lo que pregona, ¿no? Y con lo que practica, debiera practicar lo que pregona. Hay agrupaciones que se dicen de izquierda o que se dicen populares y sin embargo están siendo funcionales a la jugada de la derecha. Todo Así esto que están que, planteando sí, y relacionándolo con la campaña, con la elección del 2025, estaría bueno también para hacer un hincapié a los papás y a que llevan a sus hijos al colegio de que no da igual lo que voten, porque que los sueldos y no. y los maestros que le educan a sus hijos tengan un buen sueldo o no, influye también en la calidad de la educación, o que los colegios tengan los recursos necesarios, porque hay veces que ni siquiera es solamente los sueldos, sino que los colegios no tienen ni siquiera para entregar un boletín. Entonces, Sí, que se fijen quiénes son los que están tomando estas decisiones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, para el año que viene decir, darles un mensaje en las urnas. sí, ojalá eso ocurra. Eh, yo, yo lamento que nuestros colegas no tengan una mirada crítica, porque a ver, el gobierno nacional, vamos a establecer en bloques, ¿no? La derecha y los gobiernos populares, ¿no? La derecha históricamente nos ha perjudicado a los trabajadores. Por ejemplo, durante el gobierno de Macri, por ejemplo, nos perjudicó con sacar la cláusula gatillo del FONID, que estaba atado al aumento de combustible. Entonces, nuestro aumento, o sea, nuestro incentivo docente estaba ligado al costo del litro de combustible, el litro de nafta. Y eso lo sacó justamente para que ellos pudieran dar un monto fijo por decreto y de acuerdo a la cifra que a ellos se les antoje. Eso ya empezó ya el daño en el 2015, habrá sido eso con Macri. Después vino el tema de ahora, por ejemplo, no hacer ese análisis de que perdimos el FONID, perdimos garantía salarial, perdimos conectividad. O sea, conectividad, aclaro, conectividad es en marzo del 2021 por fin se logró que durante el gobierno de Alberto Fernández se consiguiera que eso formara parte del salario. Porque entendemos que el trabajador tiene que estar conectado a Internet. Es parte de su labor estar conectado a las 24 horas. Entonces, cuando un docente no hace un análisis crítico y dice que no, ya veníamos mal, no, veníamos mal, pero la masa de nuestro salario, la masa salarial, se componía de todas estas cosas. Conectividad, incentivo docente y garantía salarial. Es decir, el Estado Nacional se comprometía a garantizarte un piso, ¿sí? Y aparte, recibíamos subsidios al gas, a la luz, al transporte, al pasaje, al combustible. Entonces, nada de eso, podemos decir que eso no afectó a nuestro poder adquisitivo. No, hay que estar desquiciado o demasiado enajenado, alienado a la realidad para que estén justificando este estado de cosas y planteando que el problema es solo provincial. Y aclaro, porque cuando uno les explica estas cuestiones, ya, porque voy a defender el gobierno provincial. No defiendo el gobierno provincial. Soy realista de que hay un Estado nacional extorsivo en este momento y un Estado provincial indolente que no da respuesta concreta a los trabajadores. Un Estado provincial también cómplice, porque si realmente fuera víctima de este estado de cosas, debiera justamente rebelarse. Ahí hacer gala de su misionerismo y ahí decir no a la ley base, no al DNU, acá nos plantamos y vamos a morir en la nuestra. Nosotros vamos a priorizar el salario de nuestros trabajadores, de nuestros estatales, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero eso tampoco está ocurriendo. Entonces, que nos digan, que no nos planteen un maniqueísmo berreta de que cuando uno denuncia las tropelías del gobierno nacional, te acusen de defender a la renovación. No, seamos coherentes. No es momento para este tipo de chicana y berretada en la que muchos colegas lastimosamente caen. Así que, no sé, yo quisiera que reflexionen todos, porque cuando uno vota, cuando uno va a las urnas, vota todo esto. La gente sabía que iba a pasar, sabía que un boleto de colectivo, un boleto de colectivo estaba a 250, ahora está a 900 con sube, 250 con sube, ahora está a 900 pesos con sube. No es lo mismo, no podemos decir que todo es lo mismo cuando los colegas dicen todos los políticos son iguales. No son iguales, algunos defienden los intereses populares y otros defienden los intereses de los oligopolios, de las corporaciones, como claramente está ocurriendo ahora. Algunos contraen deuda a 100 años, otros crean gasoductos,
En fin, Yo creo que eso seamos también objetivos. sirve para ver la diferencia entre un estado presente y un estado ausente. Tanto querían un estado ausente, acá están las consecuencias. Bueno, exacto. Yo quisiera que me digan los colegas que están tan enojados conmigo por todas estas cuestiones que yo digo y expreso, eh, que me digan, a ver, desde diciembre hasta hoy, ¿qué medidas del gobierno nacional impactó positivamente y les benefició sobremanera en la vida de estos trabajadores? En la vida Y ahí de cualquier miembro de la clase no, y ahí trabajadora. te Sí. contestan, y ahí te contestan, y ahí te contestan. Y bueno, estas medidas tenían que ser, porque, ¿sabes qué? No voy a hablar con vos, porque con vos no se puede hablar. Y ahí, Ah, listo, ya terminó la bueno, respuesta. Sí, bueno. es así, Walter. De hecho, en los grupos de WhatsApp, yo en el de mi escuela no estoy hace rato, porque no, no creen que, no les gustan mis comentarios y bueno, lastimosamente tengo vedado el Bueno, ingreso a ese grupo. Eh, bueno, sí, Humberto, la verdad que está bueno Gracias. saber, ¿no? Estábamos hablando justamente con Vivianita, con Eduardo, y ellos eran lo que decían, hay que empezar a dar voz a ese sector que no está de acuerdo con lo que está pasando. La verdad que yo pensé que era así, voz bajita, ¿no? Hablar ujú, bajito de algunos que no están de acuerdo con, o sea, que están de acuerdo con la lucha, pero no de la manera en la que se está llevando a cabo o de la manera de que ciertos dirigentes están llevando. Y esto está sí, importante que se hable, es importante que lo hagamos y es importante empezar a hablar de esto. ¿Por qué? Nosotros tuvimos otro vivo anteriormente con un psiquiatra, ¿no? Y él decía, muchas veces porque no queremos confrontar nos quedamos todos callados y terminan ujú, ganando nuevamente ellos. Ujú. ¿Sí? Entonces, yo sí, creo que sí hay que empezar a hablar, sí hay que empezar a confrontar, sí hay que empezar a bajar política, porque o si no, vamos a estar después otra vez llorándole a la luna sí. cuando, como dice María Lozada acá, ¿qué pasaría si renuncian el gobernador y el vice? Aparte de una cuestión ¿Sí? básica, Ujú, somos todos personas adultos, ya no tenemos 15 años como para que me digas, ay, no, yo de política no hablo. Sos una persona que claro, trabaja, sos grande, no puedes tener alergia a definitivamente. hablar a de política. Y Así que aparte bueno, otra cosa, Walter, como para terminar, esto que ocurre en la provincia, pareciera que solamente la única protesta legítima es la de la Avenida Uruguay. Y la protesta de todos otros compañeros que hacen en otros espacios, en otros lugares, que son masivas, en San Vicente, en San Pedro, en Puerto Libertad, en Monte Carlo, El Dorado, no es válida. A ver, donde hay compañeros que están cortando rutas, que están arriesgando también el cuero, el pellejo, y que tienen otra mirada y que sí denuncian a los dos gobiernos, al Estado provincial y nacional, esas voces parecieran que no importaran, pareciera que solo importaran las voces de el epicentro junto a la policía. Yo quiero romper ese cerco mediático y agradezco lo que ustedes han hecho. Es importantísimo este aporte que hacen a esclarecer. Y nosotros también aclaramos que nosotros no apoyamos ni justificamos el uso de la violencia y los escraches. Los vecinos de estos gobernantes y los niños no tienen la culpa de lo que hacen estos adultos irresponsables. Así que tampoco convalidamos ese tipo de hechos de violencia que en este momento no suman para nada. Es momento de llamar a la paz social, es momento de poner la soberbia, el orgullo y de sentarnos todos a discutir una propuesta salarial seria. Y ahí estaríamos sentados, como veníamos sentados, nos veníamos sentando en la mesa de discusión salarial con otras organizaciones. Por eso, aclaro, desde esta mirada somos varios los sindicatos, las fuerzas de compañeros que estamos en sintonía. Así que les bien. agradezco Bueno, esto que han hecho de permitirnos expresarnos. Bueno, muchas gracias a seguimos en vos, Humber, contacto entonces. Gracias, Humberto. Gracias, muchas Y gracias por bueno, ojalá que colaborar se Walter. acá con solucione todo esta nosotros. semana. Gracias, A Sofía, todos los vídeos también. que Un quedan. abrazo, ¿no? Gracias a vos, Humber. Queda Acá grabado dice el Carlos vivo y lo Raimundo, pueden ver recién el me que uno al quieran. vivo. El problema es nacional y provincial, tal cual, compañero. Vivianita, yo me Así pregunto es. si la Conocini duerme en el acampe o va a su torre. Carlos Raimundo, buenas cumpa, vivíamos en una fantasía. Bueno, Bueno, compañero, nos estamos muchas viendo, gracias. Nos vemos y queda hablamos. grabado. Un abrazo Queda para todos. grabado para compartir, para cortar segmentos, así Genial. que bueno, a compartir de que hay un sector que entiende de que el problema es nacional y provincial. Chao. Chao, Chau, gracias. chau.